Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. La confesión de Neslihan sobre Burak sacude la agenda. ¿Realmente dejó una huella en su corazón? El mundo de las revistas se ha despertado hoy con una noticia que ha caído como una bomba en el centro de la agenda, dejando a todos con la boca abierta y el corazón acelerado. Todo comenzó con unas declaraciones de la bella actriz Neslihan Atagul, que han resurgido de manera inesperada y han provocado un terremoto emocional tanto en su propia casa como en la mansión de Burak Özçivit. Las palabras de Neslihan fueron claras, directas y llenas de una emoción que nadie esperaba escuchar después de tanto tiempo. Ella dijo: Burak no fue solo un compañero de trabajo para mí, él dejó una huella profunda en mi corazón que el tiempo no puede borrar. Esta frase, simple pero devastadora, ha encendido las alarmas y ha hecho que los fans de la legendaria serie Amor Eterno vuelvan a soñar con esa química inigualable que existía entre Nihan y Kemal. Pero, como era de esperar, estas palabras no han sido bien recibidas por todos, especialmente por Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan. Según los rumores que circulan en los pasillos de las productoras y en los cafés más exclusivos de Estambul, Kadir ha tenido una reacción explosiva al enterarse de que el nombre de Burak vuelve a estar en los labios de su esposa con tanto cariño. Se dice que en la casa de la pareja se vivió una noche de tensión absoluta. Fuentes cercanas aseguran que Kadir, con el rostro rojo de ira y decepción, le gritó a Neslihan: ¿por qué tienes que hablar de él? ¿Es que acaso nuestra historia no es suficiente para ti? Ese hombre es parte del pasado y tú sigues abriendo esa puerta. La escena fue dramática, digna de una telenovela, con Neslihan tratando de calmar las aguas y explicando que sus palabras fueron malinterpretadas, pero el daño ya estaba hecho. La sombra de Burak Özçivit siempre ha estado presente, como un fantasma que no termina de irse, y esta declaración ha sido la chispa que ha vuelto a encender los celos de Kadir. Por otro lado, la situación no es menos complicada en el lado de Burak. El guapo actor, que siempre intenta mantenerse alejado de las polémicas y enfocado en su familia, se ha visto arrastrado nuevamente al centro del huracán. Aunque él no ha hecho declaraciones públicas frente a las cámaras, sus amigos cercanos dicen que Burak sonrió con nostalgia al escuchar lo que dijo Neslihan. En una conversación privada, se rumorea que Burak confesó: Neslihan fue una compañera única. Lo que vivimos en el set fue magia pura, y es normal que queden recuerdos. No me molesta que ella hable así, al contrario, me honra. Sin embargo, esta actitud tranquila de Burak no ha sido compartida por su esposa, la bella Fariye Evcen. Fariye, quien siempre ha sido muy protectora de su matrimonio, no se siente cómoda con que el nombre de su esposo esté nuevamente vinculado sentimentalmente, aunque sea de manera platónica, con su antigua compañera de reparto. Se dice que Fariye le lanzó una mirada fulminante a Burak durante el desayuno cuando vieron la noticia en la televisión y le dijo firmemente: espero que no se te ocurra responder a esto. No necesitamos este tipo de publicidad en nuestra vida ahora mismo. Neslihan debería medir sus palabras. La tensión es palpable en ambas parejas, y todo por una frase que ha despertado viejos fantasmas. Los fans, por su parte, están divididos y emocionados. Las redes sociales se han inundado de comentarios, videos editados y teorías sobre si todavía existe una chispa de amor prohibido entre Neslihan y Burak. ¿Es posible que, a pesar de los años y de sus respectivos matrimonios, el vínculo que crearon interpretando a Nihan y Kemal siga vivo en algún rincón de sus almas? La forma en que Neslihan habló, con esa suavidad y sinceridad, sugiere que Burak no es alguien más en su lista de conocidos, sino alguien que realmente marcó una etapa fundamental en su vida. Imaginen la situación: Neslihan sentada en una entrevista, quizás pensando que las cámaras estaban apagadas o simplemente dejándose llevar por la nostalgia, y soltando esa bomba. Dejó una huella en mi corazón. No dijo que fue un buen actor, no dijo que fue divertido trabajar con él, dijo que dejó una huella. Eso implica sentimiento, implica una conexión que va más allá de lo profesional. Y eso es precisamente lo que ha vuelto loco a Kadir. Para un esposo, escuchar que otro hombre tiene un lugar reservado en el corazón de su mujer es un golpe duro al ego y a la confianza. Kadir siempre ha intentado mostrarse seguro, pero todos sabemos que la química entre Neslihan y Burak fue tan fuerte que traspasó las pantallas y llegó a todo el mundo. Es difícil competir contra eso. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo afectará esto al futuro de sus relaciones?
¿Podrá Kadir superar estos celos y entender que el pasado es pasado? ¿O esta declaración será el inicio de una crisis matrimonial más profunda? Neslihan ha intentado defenderse diciendo, Kadir, mi amor, tú eres mi presente y mi futuro. Burak es solo un recuerdo bonito de mi carrera, no tienes por qué sentirte amenazado. Pero las palabras, una vez dichas, no se pueden recoger. Y la duda ya está sembrada. Mientras tanto, Burak sigue con su vida, pero no podemos evitar preguntarnos qué pasa por su mente cuando está solo. ¿Recuerda él también esos momentos intensos en el set? ¿Siente él también que Neslihan dejó una huella en su corazón, aunque no lo diga en voz alta para no molestar a Farije? La historia de estos 4 actores está entrelazada de una manera fascinante, llena de pasiones ocultas, celos y un respeto profesional que a veces se confunde con amor. Es increíble cómo una sola frase puede cambiar la dinámica de todo. Los productores de televisión ya se están frotando las manos, pensando en si sería posible volver a reunir a Neslihan y Burak en un nuevo proyecto. ¿Se imaginan el impacto que tendría verlos juntos de nuevo después de esta confesión? Sería el evento del año. Pero, por supuesto, eso dependería de si Kadir y Farije lo permiten. Con los celos a flor de piel, parece difícil que den su aprobación para un reencuentro en pantalla. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás esta crisis sirva para que todos se enfrenten a sus verdaderos sentimientos y aclaren de una vez por todas qué es lo que realmente sienten. Lo que es seguro es que nosotros, como espectadores, no podemos dejar de seguir cada detalle de esta historia. Nos encanta ver cómo la realidad a veces supera a la ficción. La pasión, los celos, las declaraciones de amor y las peleas son parte de este drama que nos mantiene enganchados. Neslihan Atagul es una mujer valiente por expresar sus sentimientos, aunque eso le cause problemas en casa. Y Burak, con su silencio elegante, sigue demostrando por qué es uno de los galanes más deseados. Pero la verdadera víctima aquí parece ser la tranquilidad de sus hogares. ¿Valió la pena la confesión? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada mirada y a cada nueva palabra que surja de este cuarteto amoroso que tanto nos fascina. Queridos amigos, la situación es crítica y muy emocionante. No sabemos si mañana habrá un comunicado oficial de divorcio, una reconciliación romántica o simplemente más silencio incómodo. Lo que sí sabemos es que el amor, ya sea pasado o presente, siempre deja marcas y a veces esas marcas duelen cuando se tocan. Hemos llegado al final de este video lleno de emociones y revelaciones impactantes. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto, porque su opinión es lo más importante para mí. ¿Creen que Kadir tiene razón al estar tan celoso o está exagerando por una simple frase del pasado? ¿Piensan que Neslihan todavía siente algo especial por Burak en el fondo de su corazón? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en una serie o película a pesar de los problemas que esto causaría en sus matrimonios? Por favor, escriban todas sus opiniones, teorías y sentimientos en la caja de comentarios aquí abajo, los leeré todos. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de esta historia, activar la campanita de notificaciones y darle un gran like a este video si les ha gustado el chisme. Hasta la próxima, cuídense mucho.